Pues muy bienvenidos, bienvenidas a este evento en el cual vamos a inaugurar el ciclo de este semestre, agosto-diciembre de 2024, del Cuerpo Académico, Cultura e Identidad. Tenemos el privilegio de contar con la participación inaugural de nuestro compañero, el doctor Jesús Cervantes, quien nos va a hacer una presentación a partir de una estrategia metodológica que aplicó recientemente aquí en Saltillo. Me va a permitir entonces hacer una lectura de la semblanza curricular de Jesús. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Coahuila. Estudió la maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la UADEC también y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UVM. Es investigador estatal senior dentro del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila, investigador nacional SNI, nivel C. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde es coordinador de investigación y de posgrado. Es profesor además de la especialización en Educación Integral de la Sexualidad en la Universidad Pedagógica Nacional Campus Saltillo. Además es actor y director de teatro independiente y conductor y productor de radio. Sus líneas de investigación son la construcción social del amor y las relaciones erótico-amorosas y la investigación-creación teatral en el amor y la sexualidad, que es en donde se inscribe precisamente lo que escucharemos en esta ocasión. Así que, sin más, adelante, Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me voy a poner aquí tantito. Pues como ya lo ven aquí en la pantalla, vamos a platicar sobre los vínculos amorosos e identitarios con la ciudad, el caso de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es un proyecto de investigación, creación teatral que estuvimos haciendo este verano aquí en el marco del FINA, de la Fiesta Internacional de las Artes, en la fiesta del 447 aniversario. Les voy a leer algo. Llegué de apenas un año, la mitad de mi familia ya estaba aquí y mi mamá se había quedado en el Distrito Federal con una de mis hermanas. Desde ese día me vi obligado a someter mi propia realidad a la de Saltillo. ¿Quieres pan mena, mijo? ¿Cuál es ese? Pues ¿qué comen en tu casa? Pozole, peneques y bolillo. Nada sabía yo del menudo, los tacos rojos o las tortillas de harina. Lo que vivía en mi casa era como un paréntesis que se abría y cerraba cada vez que pasaba por la puerta. Mi familia chilanga, que constantemente rezongaban de su nueva ubicación, construía en mí la idea de que Saltillo estaba roto, incompleto, siempre insuficiente. En la Balbuena siempre íbamos al parque. En la de Simón Bolívar sí hubiéramos encontrado corbata de ese color. ¿Cómo que no se puede? Nada se puede en este rancho. Los niños de la cuadra me preguntaban por cosas del distrito. ¿Hay muchos gatos? ¿Sí hacen honores a la bandera? ¿Hay joya de ponche? Puras cosas para las que no tenía respuesta. Todo lo que sabía era lo que me habían contado mi mamá y mis hermanos, que la capital es mejor que Saltillo. Por ahí de los 8 o 10 años renuncié a mi origen chilango y empecé a vivir como falso saltillense. Si no digo que soy del DF, nadie tiene por qué saber. No faltaba el maestro que a inicio de curso me ponía en evidencia por qué tu acta de nacimiento era verde, pero 2 semanas después ya ni él se acordaba. La verdad es que aunque no dijera, los saltillenses se daban cuenta. Me miraban con sus ojos desconfiados como diciendo, pues ¿por qué nunca ha ido al madero? Y yo tampoco ayudaba. Me delataba con las cosas más simples. ¿Dónde queda la deportiva? Y no faltaba el que de plano me confrontaba. ¿A poco no tienes visa? Cuando visitaba a los parientes de allá, me hacían las mismas preguntas pendejas. Pero como ahora sí tenía respuesta, me sentía el más norteño, el más saltillense. Hasta que alguien preguntaba, entonces, ¿de dónde eres? ¿De aquí de la ciudad? Ah, claro, porque para los chilangos solo hay una ciudad. La cosa cambió cuando me mudé a la ahora CDMX. Con residencia fija en la ciudad, la investidura de norteño me cubrió como nunca. Disfrutaba ser el experto en los temas del norte, pendejeando a los chilangos por no saber prender el carbón y celebrando las curiosidades de mi Saltillo que me vio crecer. Pero siempre pasaba algo que me recordaba la verdad, que mi etiqueta de saltillense era prestada. Que no importaba cuántas veces hubiera escuchado La Estación del Gallito o me hubiera peleado con el pinche frío de enero, en la capital también era un impostor. Ahora que estoy de vuelta en Saltillo, mi mamá ya está muy grande y después de la pandemia quise estar cerquitas, eso y que al chile extrañaba sentirme protegido por las montañas. Extrañaba a mis amigos de la UAC
y a mi Saltillo prestado, que sin importar dónde esté o qué haga, sigue sin reconocerme, sigue sin recibirme y sigue sin saludarme. Este es un texto de Mauro, uno de los participantes de este proyecto de investigación creación teatral, que, como les digo, estuvimos haciendo en el marco del Festival Internacional de las Artes, o la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 447. A ver cómo le hacemos para que no… Bueno. Fue ese taller de introducción a la investigación y creación teatral que hicimos ahí. Pero vamos a empezar con un poquito de marco teórico. Bueno, el objetivo de este proyecto era analizar los vínculos identitarios y amorosos hacia la ciudad por parte de las y los habitantes de Saltillo, Coahuila. Ahorita vamos otra vez de nuevo al objetivo para recapitular. Los vínculos amorosos. Eusebio Rubio es un investigador mexicano, fue un investigador mexicano que proponía explicar la sexualidad integral en 4 potencialidades: la reproductividad, el género, el erotismo y las vinculaciones afectivas, de tal manera que todo lo que tenga que ver con el amor es parte de este complejo de la sexualidad. Y al amor lo vamos a entender como un sentimiento, pero también lo vamos a entender como un relato que permite dar orden, lugar, normas y sentidos a esa necesidad humana de vincularnos. O sea, sí, el amor tiene que ver con un sentimiento, sí hay una necesidad natural de vincularnos, pero podemos entender al amor pues como ese relato que nos va a permitir dar orden a esa necesidad. Hablando de identidad, voy a poner un poquito más cómodo acá de este lado, para que no tenga que estar ahí la flecha. Hablando de identidad, Gabriel Pérez, investigador saltillense, iba a decir, pues sí, también un poco, ¿no? Hablando de identidades, define la construcción de la identidad en 4 principios. Primero parte de la distinción. ¿Qué quiere decir eso? Construyo lo que soy a partir de la diferencia. O sea, soy hombre, por lo tanto, no soy mujer. Soy saltillense, por lo tanto, no soy ni chilango, ni de Jalisco, ni de eso. O sea, soy de acá. Entonces, parte de esta construcción de lo opuesto o de distinguirme de los demás. Yo tengo esto que estas otras personas no tienen. Y con tener me refiero, bueno, también a cosas materiales, pero sobre todo como a lo simbólico, ¿no? Está en constante cambio. No es que seamos una vez y para siempre, sino estamos siendo. Se construye a partir de un proceso comunicativo. No hay manera de construir la identidad si no es a través de la interacción con los otros, para entender quién soy y para comunicarle a los otros quién soy. Ahorita vamos a ir a eso. Y estos campos de construcción y expresión son múltiples. No somos solo una cosa, sino estamos siendo muchas cosas y dejamos de ser algunas para cambiar a otras. Estamos constantemente mutando dentro de distintos campos. Gilberto Jiménez plantea que la identidad también es pertenecer a colectivos. Soy profe de la UAC, soy actor de teatro y pertenezco a esta comunidad teatral, pero también soy amigo de este grupo de amigos, también soy pareja, también pertenezco a distintos colectivos. Por lo tanto, tenemos ciertos atributos idiosincráticos, y a mí particularmente me llama mucho la atención. La narrativa biográfica de la persona. Somos la historia que nos contamos, o como decía Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo recuerda para contarla. Y me parece que no solo la vida, sino la identidad es esa. Son todos esos relatos que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos. Por lo tanto, no solo existe un vínculo amoroso e identitario o no solo se construye con otras personas, sino también con otras cosas. Nos vinculamos amorosa e identitariamente con grupos musicales, con partidos políticos, con movimientos sociales, con prácticas laborales, sociales, y también con las ciudades. Entonces, en este sentido, bueno, ya esto yo le llamo como el vínculo amoroso identitario a cuerpos abstractos. Es un término que quiero empezar a trabajar. Puede que se llame así, puede que sea más pertinente hablarlo o llamarlo de otra manera, pero tiene que ver como con este vínculo que tenemos no con personas, sino con ideas, ¿no? Porque sí, la ciudad de Saltillo o cualquier ciudad es un lugar, es un grupo de personas, pero también es una idea,
¿no? La idea de Saltillo. Y casi siempre, cuando hablamos de identidades y demás, estamos hablando como de las ideas, no tanto de las cosas, pero bueno, ya iremos a eso. Entonces, recapitulando, empezamos este taller, proyecto de investigación creación teatral en julio con este gran objetivo: analizar los vínculos identitarios y amorosos hacia la ciudad por parte de las y los habitantes de Saltillo. Habitantes que pueden llevar aquí, que nacieron aquí, llevan aquí toda su vida, o que acaban de llegar hace 3 meses, como una de las participantes. Bueno, Saltillo es la capital, la ciudad más poblada y bonita del estado de Coahuila. Digo, y eso no cabe a discusión bajo ninguna circunstancia. No, es la capital de la ciudad más poblada del estado, está rodeada por altas montañas de la Sierra Madre Oriental, cuenta con una población de casi 900,000 habitantes. Habrá que ver realmente al día de hoy, está creciendo de una manera desmesurada, por lo menos el parque vehicular lo está haciendo y nos damos cuenta cada día más. Pensamos que ya no puede haber más carros en la calle y al día siguiente hay más, y así cada día. La zona metropolitana tiene poco más de 1 millón de habitantes, que es comprendida por Ramos, Saltillo y Arteaga. Bien, vamos con la metodología. La investigación-creación es un enfoque de investigación en el que se obtiene, construye información, y ahorita me gustaría con los demás investigadores e investigadoras que están aquí presentes ver si al final podemos como discutir esta inquietud que tengo de la obtención de datos. No sé si llamarlo obtención o recolección de datos, si se está generando a partir de un proceso comunicativo entre el investigador o la investigadora y las y los participantes, más bien llamaríamos de construcción de conocimiento o algo así. Sin embargo, creo que llamar construcción de conocimiento pareciera que nos estamos inventando el conocimiento, ¿no? Entonces, no sé, ahorita lo platicaremos. Pero esta obtención de datos o construcción de datos se da a partir de un proceso creativo. Puede ser a través de el ejercicio de pintar un mural o de escribir una novela o de, con ciertos participantes, pues vamos ahí recolectando como la información, ¿no? Escudriñando en ciertos sentidos, experiencias, prácticas de estas personas. Lo que haríamos en cualquier otra investigación cualitativa tradicional, si se puede decir así, en donde entrevistamos a gente. En la investigación-creación lo que se hace es igual, entrevistar o hacer grupos de discusión, pero el contexto de esas entrevistas o de esos grupos o de los datos que se vayan recogiendo son en la creación de una obra. En mi caso, o en el caso de este proyecto, es de la investigación-creación teatral. ¿Por qué teatral y por qué voy al teatro? Primero porque pues, es a lo que me dedico, entre otras cosas, entonces pues era como muy fácil. Bueno, investigación-creación, ¿de qué? Pues de teatro, ¿no? Esto es como particularmente en mi caso, pero no es nada más una cuestión como arbitraria y por gusto. El teatro tiene como muchas posibilidades. Una de ellas es que es un espacio para representar la vida. Si bien la literatura, la música, la pintura también representan de alguna manera la vida, me parece que el teatro tiene la ventaja de que la represente de una manera como más fiel, o por lo menos en el lenguaje o en el formato que la vida sucede. ¿Sí? Está el cuerpo dialogando o narrando la experiencia como la hacemos en la vida cotidiana. En la vida cotidiana estamos todo el tiempo dramatizando una escena o dialogando. Cuando llegamos y saludamos a alguien, nos vamos a platicar, estamos dramatizando de alguna manera la vida cotidiana. Cuando le empiezo a contar, no, y entonces el domingo fui a un restaurante y en este restaurante resulta que estamos narrando la vida, pero es parte también de un dispositivo escénico, si se puede decir así, porque está el cuerpo presente y no lo estamos leyendo, sino está siendo verbalizado. Entonces, el teatro de alguna manera es como el más cercano, el arte más cercano a la representación fiel de la vida. También el teatro nos permite encontrarnos con el otro. Hemos platicado ya en distintos espacios, aquí en la Facu y en otros lugares, de que en el ejercicio de entender al otro, de empatizar con el otro, de entender qué es lo que le sucede al otro, este ejercicio tan complejo de intentar salirse de uno mismo para saber qué le pasa al otro, para entender al otro, me parece que el teatro es uno de los ejercicios como más virtuosos o más enriquecedores. ¿Por qué? Porque literalmente, bueno, no literalmente, mejor dicho, porque nos estamos poniendo en los zapatos del otro, ¿no? Estamos interpretando al otro, estamos dejando de ser, estamos jugando a dejar de ser uno mismo para convertirme o para ser un otro, y en ese ejercicio de interpretar a ese otro, me parece que es un ejercicio
empático que pocas artes o pocos ejercicios de la vida no nos lo van a permitir. Le damos la voz a un otro. En el teatro muy rara vez se trata de uno mismo la obra. Últimamente hemos hecho ejercicios que tienen que ver un poco con partir de la experiencia propia para hacer teatro, pero realmente lo normal, la inmensa mayoría de las obras de teatro no se tratan de uno, se tratan de los otros, ¿sí? De un texto que escribió alguien más, de la historia que no estoy viviendo yo, sino vive alguien más y que yo represento aquí arriba en el escenario, o cualquier escenario. Y también el teatro es una forma de divulgación. En este sentido, la investigación y creación teatral nos sirve para, o nos permite generar conocimiento a partir de un grupo de participantes que viven el fenómeno de investigación o que están dispuestos a escudriñar también en un fenómeno de investigación. Nos permite generar reflexiones que puedan detonar un cambio en la realidad social de quienes participan en el proyecto, porque en este sentido es como primo hermano de la comunicación acción participativa, la investigación acción participativa, en donde buscamos no solo generar conocimiento, sino que intervenir en la comunidad de estudio o intervención. Entonces, no solo generar reflexiones que puedan detonar un cambio social en las y los participantes del proyecto, sino en quienes ven este proyecto. Cuando investigamos en un proyecto de investigación de esta naturaleza, tenemos, me parece, tanto investigación acción participativa como de investigación creación teatral, o de cualquier tipo de investigación creación, tenemos el compromiso de darle algo a cambio a quienes participan. Si bien no se les paga su participación normalmente, no sé si en otros países, pero en México difícilmente hay, o son muy pocos los proyectos en donde hay dinero para pagarle a los participantes del mismo, y luego entraríamos en otra discusión si eso sería conveniente o no, porque condiciona la participación de una manera, en fin. La manera de retribuir a quienes nos están ayudando a generar este conocimiento es brindándole herramientas, en este caso teatrales. Un taller, un proyecto de investigación creación teatral permite que el participante, la participante pueda tener la experiencia del teatro y por lo tanto tomar ciertas herramientas que le puedan servir para su vida cotidiana, para su vida laboral o, quien dice que no, iniciar una carrera teatral. Como decíamos, divulgar a partir de la obra de teatro el conocimiento obtenido y dar voz a estas personas o grupos sociales que suelen o que no suelen ser escuchados. A diferencia de otros medios, ahora con internet quizás es un poco más fácil, pero no necesitamos un canal de televisión, no necesitamos una radiodifusora, no necesitamos conexión a internet para poder hacer teatro, para poder darle voz a quienes quieran contar una historia. Entonces también el teatro, de alguna manera, o estos proyectos, son proyectos de comunicación alternativa que les permite ser escuchados a quienes suelen no serlo. Entonces, bueno, en este contexto invitamos a este taller. Un taller que duró, como vemos aquí, 7 días, realmente 6, de lunes a sábado el taller y el domingo fue la presentación y se dividió en 2. Los primeros 3 días eran como una aproximación teórica, práctica a la investigación creación teatral, a la investigación y al teatro, ¿sí? Fue así como muy express, ejercicios teatrales, pláticas en torno a la investigación creación y demás. A esta convocatoria, si se puede decir así, llegaron estas personas que ven aquí y otras más. Ellos fueron los que terminaron el taller y la gran mayoría de ellos se subió al escenario. A diferencia de otros proyectos de investigación dentro de la comunicación, en donde poner las caras de los participantes sería como una falta grave, porque hay que cuidar la identidad de ellas y de ellos, en los proyectos de esta naturaleza, pues se replantea esto. Se platica con el grupo si quieren ser ellos quienes den voz a sus historias, si prefieren que alguien más dé voz a sus historias o si quieren ser ellos velado de alguna manera. Podemos hacer teatro con máscaras, podemos hacer teatro de la voz, tapar el escenario o ponerlo a oscuras y que no se vea nada y que solo se escuche la voz, o, como les digo, poner máscaras, o en su defecto hablarle a actores profesionales o a otros de los participantes para que cuenten la historia. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero lo repito,
Uno de los mantras, no sé si decirlo así, pero una de las frases que se repiten y se repiten a lo largo del taller es: nadie va a hacer nada que no quiera. El consentimiento se renueva segundo a segundo, y si alguien de ellos, un segundo antes de que inicie la presentación, dice prefiero no estar, se hace a un lado y no pasa nada. Por eso hay que buscar formatos escénicos en donde no se comprometa el grupo cuando falte alguien, para que se sientan con la libertad de salirse en caso de que así lo quieran, sin la carga de voy a arruinar el trabajo de mis compañeros, ¿no? Y que nadie se sienta como comprometido en el sentido de, que el compromiso sea como genuino, real y libre, hasta donde ellos quieran y como ellos quieran, ¿no? Entonces se platicó con ellos felices de que fueran sus identidades las que estuvieran ahí presentes, de compartir las fotos, de compartir los videos, de hacer esta charla, por ejemplo. ¿Alguna otra cosa iba? Nada más en el formato. Los primeros 3 días fueron de lo que les acabo de contar. La segunda parte, jueves, viernes y sábado, ellos el miércoles se llevaron de tarea: escriban su relación con la ciudad, su vínculo con la ciudad, lo que quieran escribir, cosas que se puedan entender como positivas, cosas que se puedan entender como negativas, lo que ustedes quieran expresar en torno a la ciudad, en torno a Saltillo. El jueves llevan los textos, los leemos, jueves, viernes, sábado nos encargamos de montar este proyecto de investigación, creación teatral. Entonces fue un proyecto sumamente express, lo hemos realizado aquí en la Facultad de Comunicación a lo largo de un semestre, que a lo largo de un semestre es un decir, son como 8 o 10 sesiones, pero en este caso teníamos 3 sesiones para armar el proyecto, y gracias al compromiso de estas personas que ven en la foto es que se pudo hacer una obra de teatro de como media hora, ¿no? Aprox fueron. Es importante comentar algo: no todos los habitantes, por eso se habla de habitantes, eran de Saltillo, más o menos como la mitad eran, es decir, sí eran de Saltillo, pero no habían nacido aquí, ¿sí? Como la mitad aprox eran nacidos en otro lugar y llegaron en su infancia, como el testimonio que acabamos de leer, o llegaron en su adolescencia o en su etapa adulta, ¿no? O una de ellas acababa de llegar hace 3 meses a la ciudad. Entonces, les voy a presentar algunos de los resultados preliminares, porque en este caso lo que hicimos fue, a partir de estos textos se hace un análisis de los discursos que surgieron a partir de este ejercicio, ¿no? Bien. Hay una relación ambivalente con la ciudad, o sea, no hay como un orgullo definido e incuestionable sobre la ciudad. De hecho, es difícil sentirse orgulloso de Saltillo, por lo menos en este grupo con el que trabajamos. Los testimonios muestran una relación compleja y a menudo contradictoria con Saltillo, o sea, sí me gusta por esto, pero me choca esto otro. Por un lado, hay un profundo apego y nostalgia, sobre todo quienes llevan ya varios tiempo viviendo en Saltillo, de cuando era niño pasaba esto y me encantaba cuando sucedía esto otro, y ahorita me parece que profundizaremos en eso. Pero por otro lado, una crítica abierta hacia ciertos aspectos de la ciudad que ahorita veremos. Hay una dificultad para establecer conexiones sociales. Comentan, sobre todo quienes llegaron a la ciudad, quienes no nacieron aquí, una percepción general de que los saltillenses somos reservados y nos cuesta establecer relaciones profundas con los recién llegados. Aquí quiero hacer un paréntesis, para quienes no me conocen, yo nací aquí y llevo viviendo aquí toda mi vida. Estuve un tiempito que para mí es muy significativo, viviendo en Madrid, medio año, y ahorita lo voy a retomar. Pero prácticamente yo soy de aquí y me encanta esta ciudad. Y me ofende cuando la gente habla mal de esta ciudad y esas cosas, ¿no? Entonces, lo digo porque me parece que en proyectos de esta naturaleza es sumamente relevante cuál es la postura de quien coordina la investigación, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta percepción de que los saltillenses somos reservados, que somos groseros, que somos secos, que no incorporamos a quienes llegan de fuera de manera como sencilla, está muy muy presente. Y también el comentario de que a partir de que encontraron a un grupo que los adoptó, se sintieron mucho mejor en la ciudad.
Entonces tiene que ver, aparentemente la relación con la ciudad tiene mucho que ver, no tanto con los aspectos del paisaje, aunque también del tráfico, aunque también el clima, aunque también, pero sobre todo tiene que ver con tener un grupo social cercano que me sienta sentir parte de este lugar, ¿no? Y cuando estaba repasando estos resultados, recordé una experiencia personal que les cuento rápido de mi experiencia con Madrid, en donde vuelvo 2 años después, donde yo tenía muy idealizada esta ciudad, bueno, todavía, vuelvo 2 años después de esta estancia y hay un choque como raro en donde sientes, o sea, sí estoy feliz, pero me siento triste a la vez, pero entonces caes en cuenta que no era el vínculo, sí había un vínculo con la ciudad, pero el vínculo más fuerte era con la gente con la que compartía esa ciudad, que 2 años después cuando volví ya no estaban ahí. Y me parece que eso resulta como muy relevante porque en estos diálogos que teníamos y en los textos decían, es que Saltillo me caía muy mal, hablaba peste de Saltillo siempre, pero luego encontré a mis amigas de tal, o hice mis amigos del trabajo, y todo cambió. Y la percepción de la ciudad cambia también. Entonces, encontrar un grupo social significativo para la persona es fundamental para, incide mucho en la percepción que se tiene de la ciudad. Luego, crítica a ciertos aspectos de la ciudad, como la conducta vial. Yo recuerdo, mi papá es de Fresnillo, Zacatecas, y en algunas vacaciones fui con un primo de allá, un primo varios años mayor, entonces yo era niño, ellos adolescentes, y me dicen, ¿de dónde eres? De Saltillo. Ah, la ciudad donde no pintan los carriles. ¿Cómo que no pintan los carriles? Sí, como que ponen pavimento y ya. Y ahora que remodelaron el B. Carranza, espero que esto no se viralice y que no tenga... Exactamente. Pero no han pintado las calles y no han pintado, bueno, por lo menos la última vez que pasé no habían pintado todavía los carriles, y me daba mucha risa de que a esto se refería, ¿no? Bueno, pero bueno, la conducta vial, que creo yo que, o tengo la idea de que de todas las ciudades se dice eso, pero igual y no, igual y sí, Saltillo tiene una conducta vial bastante mala. La falta de atractivos turísticos, se percibe una carencia de opciones de entretenimiento y actividades culturales en comparación con otras ciudades. Esto que puse después, y por eso lo puse entre paréntesis y en itálicas, es una percepción mía. Me parece que es una de las mentiras más grandes que tiene Saltillo. En mi opinión, aquí sí es una opinión meramente subjetiva, basada en mi propia experiencia, esta es una de las grandes mentiras que tiene la ciudad, por lo menos en los últimos 20 años, sobre todo los últimos 10. La oferta cultural, yo no la veo, que falten cosas que hacer. O sea, este fin de semana, no sé, 3-4 horas de teatro presentándose, no sé cuántos cines hay, Sodoma y Gomorra, Saltillo, dice Toño, pero sí, vamos, hay mucha actividad cultural, por lo menos desde mi perspectiva, pero entiendo que es algo que suele decirse mucho de Saltillo y es algo que con la gente de fuera me suelo encontrar mucho, especialmente quienes vienen de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ciudades más grandes que Saltillo, que dicen es que aquí no hay nada, ¿no? Pero bueno, ya se discutirá. El conservadurismo. Existe una percepción generalizada de que Saltillo es una ciudad conservadora y tradicional. Se hablaba mucho que mucha gente mocha y mucha gente conservadora y tal. Bueno. Y no finalmente, pero casi finalmente, la nostalgia y los recuerdos, esta idea de que la infancia fue muy linda, mencionaban por ahí lo de la estación del Gallito, no nada más en este testimonio que leí, el periodiquito del Vanguardia, detalles que tenía la ciudad en algún momento y que eran muy significativos para las y los participantes en sus infancias. Y la pregunta que se hacían muy a menudo, por supuesto, condicionada por el tipo de taller de proyecto que estábamos haciendo, era ¿quién soy yo en esta ciudad? Los testimonios revelan sobre todo una búsqueda constante de la propia identidad y de un sentido de pertenencia en Saltillo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero aquí? ¿Cómo me siento aquí? ¿No? Entonces, les voy a compartir por aquí algunas de las fotos. Quienes han participado en proyectos teatrales saben que suelen hacerse grupos muy rápido, suele generarse como mucha confianza. Y esta es una de las ventajas que tienen los proyectos de investigación, creación teatral. El rapport se da
fácil. El rapport es lo que le llamamos como esa confianza que vamos a generar con el entrevistado o la entrevistada, hablando de otras técnicas de investigación cualitativa, en donde necesitamos generar confianza en la persona para que nos cuente ahora sí que la mera neta, ¿no? O sea, que nos diga su verdad y que nos sirva para nuestra investigación. En el teatro suele generarse por las horas que pasamos, pero tienen como ciertos elementos que ahorita, si quieren, especialmente Óscar y Toño, comentar qué elementos creen ustedes que tiene el teatro que hace que los proyectos suelan ser como muy cercanos, que la gente suele abrirse mucho, que suele haber como esta confianza, como esta conformación de familias, ¿no? Casi. Y bueno, este es minutos antes de iniciar nuestra presentación, antes de que pasara el público. Aquí una foto del ensayo general. La obra tenía como ciertos, bueno, la construimos a partir de, como escucharon ustedes, los testimonios similares a los que escuchamos al principio de esta conferencia, pero teníamos que poner como o sea, yo no queríamos que se pusieran al frente y se pusieran a leer esos testimonios y se acabó, eso pues no sería teatro. Habría que encontrar un dispositivo escénico y este dispositivo lo encontramos porque uno de ellos, la persona que está hasta la derecha de la foto, propuso que fuera en una fábrica, hablando que Saltillo es una zona como muy industrial, que fueran compañeros de una fábrica que de repente por algo empezaban a platicar de la ciudad. Y entonces sí, estaban ahí en la línea de producción. Cabe destacar que ninguno de los que estábamos ahí habíamos estado en la industria, entonces bueno, pues construimos según lo que entendíamos lo que es una línea de producción y entonces a partir de esta falta material, ¿no? En esta línea de producción falta material y en esta espera del material empiezan a hablar de que ¿por qué falta material? Porque chocó el camión. Sí, te digo que aquí manejan bien mal y empieza uno de los testimonios a hablar de que su experiencia es que lo primero que se topó en la ciudad es que manejan súper mal y luego cuenta lo demás. Y de ahí se entrelaza otro testimonio y ahí se van los testimonios contando en un diálogo entre los participantes. Traigo fotos solo de esta parte de la obra. La obra la dividimos en dos, el turno de la noche, que son estos, y el turno de la mañana, que hablan como un poquito más, estos son como los haters de Saltillo, y luego vienen como, aparentemente, y luego vienen los que hablan como un poquito más positivo de la ciudad, que eso bueno, también ya después lo podríamos discutir. Ahí es una de las charlas finales antes de iniciar la obra. Este es todo el grupo que estuvo sobre el escenario, y ya en la presentación. Fue en el marco del festival, como ya lo comentábamos, eso permitió que hubiera teatro pues, prácticamente lleno y estuvo muy padre. Quiero reconocer, si nos están viendo a través de la transmisión, a las y los participantes de este proyecto que fueron invitados a venir hoy, pero bueno, pues por el horario casi todos trabajan y demás, pero si nos están siguiendo, reconocerles porque prácticamente muy pocos de ellos tienen experiencia teatral. Algunos de ellos estaban iniciando como en teatro, pero la gran mayoría era su primera experiencia. Y en 3 días lograron aprenderse su texto, entrar en relación con los demás y hacer teatro. Este día yo vi teatro sobre el escenario, o sea, había una historia que realmente se estaba contando, había verdad ahí arriba y esto fue muy lindo de ver, ¿no? Al final de la obra hubo un diálogo con el público asistente y hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, una madre de una de las participantes que comentaba, mi hija encontró un grupo, llevaba pocos meses su hija siendo parte de haber llegado a la ciudad, mejor dicho, y comentó que notó un cambio a partir de que llegó a este taller y que hizo amigos ahí, que hizo amigas y entonces su andar en la ciudad cambió muchísimo a partir de la llegada de este grupo, que estaba muy agradecida con el municipio y con quienes hacíamos el taller y demás. Y esto me recordó a eso, a la importancia de los grupos sociales. Encuentra su grupo y su experiencia en la ciudad cambia. Y además a la virtud del teatro. Aunque de repente suele haber muchas grillas o envidias o cosas así dentro de la comunidad teatral, casi siempre dentro del proyecto del teatro o hacia adentro del proyecto de teatro suele haber mucha confianza, suelen ser grupos en donde, insisto, se hace como una especie de familia, ¿no?
Y bueno, este es el primero. Y el segundo era de una persona que también era de fuera o había llegado a Saltillo hace ya bastantitos años, me parece hace como 30 y tantos años, y comentó, pensaba que era el único que había percibido esa hostilidad y pensé que el que estaba mal era yo, pero ya vi que esa hostilidad de los saltillenses es como común, ¿no? Y es algo que los saltillenses, por lo menos hablo por mí, creo que no somos conscientes de eso. No somos conscientes de que podemos ser hostiles con quien llega de fuera o con quien llega a la ciudad. Entonces, estas son de las cosas que nos puede ir permitiendo, y yo espero que después de la obra, varios saltillenses de toda la vida, nos haya llegado, por lo menos dentro de las reflexiones, él debería ser un poco más amable o debería ser un poco más abierto con las personas que llegan y bueno, pues eso, entre otras cosas. Bien, con esto iría cerrando y doy espacio para un diálogo aquí con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, porfa. Déjame te lo paso para que se escuche en la transmisión, mi Toño. Creo que la hostilidad o no de la ciudad no tiene que tanto ver con los individuos. O sea, uno como migrante, al llegar a la ciudad, ¿qué es lo que busco? Entonces, ser aceptado en una ciudad, pero va a depender de lo que yo esté dispuesto a darle a la ciudad o a los compañeros, que podré estar en ella. O sea, yo soy de estos migrantes, soy coahuilense, soy de Piedras Negras, viví un tiempo allá, otro tiempo en otros espacios, y llego aquí y lo único que me interesa es hacer teatro. Y iba a hacer teatro, al taller de teatro, terminaba eso y me iba. Y entonces años después me entero que decían, pues es que Juan Antonio es una persona muy rara porque no convive. O sea, pero eso porque me interesaba el teatro simplemente y no estaba dispuesto a que indagaran en mi vida privada ni yo indagar en la vida privada de los otros. Entonces son los objetivos de cada uno. Jamás sentí hostilidad en esta ciudad. Es una ciudad, de no haber vivido en esta ciudad, no habría podido hacer lo que he hecho. De García Márquez, de no ser colombiano, no hubiera podido escribir 100 años de soledad. Entonces las ciudades nos dan, y nuestros ambientes y la gente con la que nos relacionamos, pues nos dan muchas cosas. O sea, yo no podría tener un hijo que se llama Cervantes, un hijo que se llama Troyo, si ellos no me dan algo. Entonces yo pienso que la ciudad me adoptó porque yo también le ofrecía cosas a la ciudad, y los que no se sienten dentro de la ciudad es porque no están dispuestos a darle nada a los demás. Y por eso sin embargo, Toño, no sé si estés de acuerdo con esto, pero hay una casa que está sobre la calle Nazario frente al Sams, que está pintada con unas frases raras y unos monos raros. Y que la gente le llama mucho la atención. Una casa así en otra ciudad pasa desapercibida, y cuántas leyendas no se han hecho de tu casa que está ahí porque tiene frases, porque es un mural, la casa completa. Sí, y yo creo que porque es algo muy sincero. O sea, cuando lo hice o lo puse, sabía que iba a provocar algo, pero es algo sincero, no es voy a provocar a la gente para que sucedan cosas. No, es porque así soy yo y porque es desde adentro lo que pongo, lo que puse, pues, y que se fue desarrollando esta historia. Pero es por eso, porque si no haces cosas sinceras, pues se ve lo artificial, se ve lo acartonado. Yo sabía que en determinado momento algo iba a pasar, pero no que podría suceder. Y bueno, sucedieron estas cosas donde era un brujo, un narco satánico, era un prostíbulo, todo lo que ¿Perdón? Nunca dijeron teatrero. No. Y entonces, no, porque no conocían al tipo, y entonces era una casa morada y tiene unas figuras extrañas, y los vecinos decían, no, pues es que son cosas raras las que hay adentro. Pues sí, porque si no conoces, nunca has ido a una exposición, eres un niño, pues es raro lo que está ahí adentro. Pero yo creo que
digo, volviendo al tema, vi la presentación y todo y es muy, muy agradable, y estas relaciones que hacemos como seres humanos con una ciudad, pues es eso, y nos quedamos en la ciudad porque le podemos ofrecer a la ciudad y la ciudad nos ha entregado cosas, porque los individuos que se mueven ahí hacemos estos vínculos, pero también creo muy sinceramente que aunque encima del escenario contemos nuestra verdad o nuestra realidad, al treparse al escenario es una ficción, porque ya no estamos en la casa, en la calle, sino que estamos recreando un espacio, y entonces en este espacio se estaba recreando una fábrica, entonces ya hay ficción ahí, y entonces estoy relatando que así me pasa en la ciudad, no me pasa así, pero estoy ficcionando que me pasa así, o sea, mis recuerdos son ficcionados, mis relatos son ficcionados, o sea, hablar de esta casa con esos letreros, estoy ficcionando también cosas, entonces todo el teatro es ficción, así sea un hecho real, y si hablamos, incluso hablamos de nosotros mismos, encima del escenario, es una ficción. Sí. Muchas gracias, mi Toño. Y el que no esté de acuerdo. Adelante, Brenda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi primer comentario como foránea, coincido con Toño, ¿verdad? No, yo nunca he sentido así una hostilidad por parte de las personas, desde el punto de vista como personal. Pero es algo que sí es recurrente que salga en los estudios, ¿verdad? Respecto a las personas que llegan a Saltillo y cómo se sienten. No sé realmente a qué se deba, pero lo que estabas comentando sobre la experiencia de la ciudad me hizo eco en lo que habíamos estado trabajando en el artículo de cine en los 80, de cómo persistía como en la población como dos ideas de ciudad, una más nostálgica y una más como moderna y comercializada, y como que la tensión entre esas dos ideas o experiencias de la ciudad pueden estar provocando esta transferencia, ¿verdad? De que lo moderno, lo comercial, lo nuevo de Saltillo, pues son los nuevos, ¿verdad? Son los foráneos, son las personas que llegan, y entonces si yo me siento más identificado con el Saltillo de otra época, pues entonces todo lo que viene lo voy a rechazar. Entonces a lo mejor puede ir por ahí. Y finalmente también, bueno, felicitarte, se me hizo muy padre la experiencia, ¿verdad? De tener ahí cautivos a un grupo de estudiantes y ver cómo cómo iban integrando cada uno de ellos su conocimiento, y aparte también para ver cómo funcionaba el teatro para estos fines. Felicidades. Muchas gracias, Brenda. Pasamos acá y luego allá al fondo. Bueno, yo quería entrarle también a la discusión A ver. Pero me llamó la atención con lo que decía Toño y con lo que ponías tú de la necesidad de encontrar grupos que te acepten. Yo lo que he experimentado aquí, lo que he visto, es que justo funciona a través de grupos sociales que existe esa aceptación. Pero una vez que te sales de ese grupo y te encuentras con otros, es difícil ganarte esa confianza cuando no estás moldeado a ese otro grupo, ¿no? O sea, si perteneces, eres muy bien recibido, pero si no perteneces, yo creo que ahí es donde yo he experimentado el rechazo, ¿no? Yo siendo de Saltillo también, ¿no? Yo nací aquí y he crecido aquí toda mi vida, y yo sí he percibido una hostilidad, pero yo la relaciono con eso, ¿no? Con la no pertenencia. No necesariamente a la ciudad, sino al grupo en donde te estés presentando. Exactamente, ¿no? O sea, encuentras tu grupo, hay un grupo que te acepta y es muy bonito, pero te mueves a otro grupo y es ahí donde he encontrado hostilidad, ¿no? Y pues felicidades también. No, muchas gracias. Se lo pasamos a Brenda y luego Brenda lo pasa atrás. Es que eso que menciona es Oscar, ¿verdad?
Sí, es cierto, o sea, como lo que pasa es que, por ejemplo, aquí a lo mejor cuando llegas, por ejemplo, nosotros que llegamos como a un trabajo, llegamos a una comunidad y nunca percibí ese rechazo, pues, como de la ciudad, porque teníamos como la comunidad. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en otros grupos, de pronto le digo, bueno, voy a invitar a una amiga de Torreón de no sé qué. No, es que ya es nuestro grupo, como que ya somos nosotros y ya. Y yo, bueno, está bien, pero sí, es cierto, como que a partir de los grupos. Lo pasamos atrás y luego acá con Carlos. Profe, bueno, primero que nada felicitarlo, me encanta ese tipo de experiencias. No soy muy cercano al teatro, pero pues el hecho a mí me llegó mucho lo de los grupos. Yo con el profesor Recio en su clase estuve trabajando sobre el sentido de pertenencia aquí en Saltillo, y es lo que me pegó más a mí, porque yo siento esa hostilidad siendo de Saltillo. Aquí he crecido toda mi vida, pero yo siento que Saltillo yo lo comparo mucho con la ciudad de Monterrey. Monterrey está muy dividida por sus equipos deportivos, por Tigres, Rayados y Sultanes, que son los más vistos. Aquí en Saltillo yo siento que no hay un sentido de pertenencia, porque las nuevas generaciones ya no crecen con la cultura que tenían los de antes. Por ejemplo, mi abuelo creció toda su vida en el béisbol, yo crecí con el béisbol y me siento parte de ese grupo, pero teniendo amigos que están fuera del béisbol, del ámbito deportivo, no se sienten identificados con la ciudad de Saltillo, porque dicen, es que ¿qué más hago? No me gusta el deporte y es lo único que hay que hacer aquí. Entonces yo sí siento esa hostilidad tanto con saltillenses como con personas externas. Conozco personas externas que llegan, les gusta el béisbol y se acercan al grupo y se sienten sumamente aceptados, y personas saltillenses que por no gustarles el béisbol no se sienten aceptados. O sea, dicen, es que es lo más grande que hay aquí, no me gusta, no me siento con la ciudad. Entonces, nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Y de hecho, me recordaste, o hiciste que recordara, de que una de las discusiones que hacíamos era que los saltillenses, por lo menos basándonos como en este grupo y quizá algunos más se sentirán identificados, no tenemos como un relato o unos relatos como muy bien definidos. O sea, el zarape no terminamos de adoptarlo como una figura. Los zaraperos tampoco lo terminamos de adoptar como una figura identitaria, a diferencia, por ejemplo, de los regios, que ser regio sí es algo como muy significativo. Lo que comentabas, Tigres, Rayados, la carne asada, el ponerse en contra del cabrito, es decir, el cabrito no es nuestro platillo principal, sí es el de los turistas, pero no es el de nosotros. Y aquí estoy interpretando como alguien de fuera, ¿no? Igual y me estoy equivocando en algunas cosas, pero en Saltillo como que no queda muy claro los dinosaurios, los vinos, como que empieza a entrar, pero no termina de cuajar, no termina de penetrar en la sociedad como estas figuras de soy de Saltillo y tenemos esto. Y cuando salimos, hablo en experiencia propia, cuando salimos de la ciudad o del país, sobre todo del país, ¿de dónde eres? De Saltillo, cerquita de Monterrey, ¿no? O sea, porque no terminamos de tener, en mi perspectiva, como esa cuestión identitaria que, por ejemplo, los laguneros me parece que sí la tienen como más definida, ¿no? Entonces, pero bueno, muchas gracias. Gracias. Carlos. Bueno, gracias, Chuy. Sí, como saltillense me identifiqué con muchas frases que dices, no por haber vivido aquí la mayor parte de mi vida, sino por lo que he visto también. Porque recuerdo que una familiar mía, una tía mía que vi en política, que llegó de México, y dice que lo primero que le impresionó fueron las montañas, no positivamente, sino que ella se sentía encerrada. Y también la hostilidad, o sea, llegó ya pues, con los niños entrando en la adolescencia, y que incluso sus cuñadas no eran muy abiertas, ¿no? Para recibirla, integrarla a los grupos de amigos. O sea, pues, en algunos niveles, no sé si en todos, pues sí hay cierta hostilidad. O sea, que coincido un poco con lo que dicen ellos. Y pensé justamente a partir de las montañas en algo que decía Ratzel. No me acordaba el autor, entonces ahorita consulté en San Goggle, ¿no? ¿Quién era este personaje filósofo del siglo XIX? Friedrich Ratzel, que habla del determinismo geográfico, que ella está muy superada la idea, pero que de alguna manera tengo la hipótesis que puede influir un poco. Es decir, estar rodeados de montañas prácticamente en los 360 grados de la ciudad, el no tener la visibilidad de agua, que Roland Barthes decía que causa problemas identitarios cuando el agua no es visible, a diferencia de una costa, de la marca de un río, etc. Entonces, esa invisibilidad, y por otro lado, la inclinación de las calles, ¿no? Que tanto nos mete en ese dilema de que si el norte debe estar arriba, que también es una ficción, y que si el sur porque está arriba y no abajo, etcétera.
Y yo también, bueno, al principio pensaba un poco en eso, que podía causar un conflicto identitario, pero al estar en Siena, por ejemplo, que tiene como 5 colinas, bueno, Porto, que acabo de estar y que tiene como 3 o 4, pues ahí todo es arriba y todo es abajo, ¿no? Incluso en Lyon, donde está la Basílica de Fourvière, hay arriba y abajo, en la misma colina. Entonces, es una cuestión imaginaria también eso de decir que estamos equivocados, porque desde Alberto del Canto decía que el sur era el arriba, ¿verdad? En las Mercedes queda, etcétera. Entonces, la pregunta, bueno, son 3. Muy concretas. Primero, si algo se menciona sobre ese determinismo geográfico que les haya impactado a nivel de hostilidad o incluso a nivel de algo cómodo, el decir, Saltillo es la mejor ciudad en cuanto a clima de todo el noreste de México. O sea, si hay algo que ellos hayan, digamos, reparado o visto. Por otro lado, la religiosidad, que tradicionalmente, pues bueno, también hay mucho mochismo, ¿no? El catolicismo que, bueno, ha ido cambiando recientemente. Y en tercer lugar, esa famosa frase también imaginaria, construida desde los años 20, de la Atenas de México. O sea, la geografía, la religiosidad y finalmente la cultura, que si algo se mencionó o algo apareció en el producto final. Sí, mira, en cuanto a en cuanto al clima, alguien comentó por ahí algo, pero más como una cuestión nostálgica de era la ciudad del clima ideal y dejó de serlo. Ahorita me recuerdas, porque Pau estuvo en todos los ensayos generales, que lo pasamos como 4 veces antes de la presentación y luego en la presentación, Otoño que estuvo en la presentación también, me recuerden si se me olvida alguna. Luego, en cuanto a la cuestión geográfica, el sube para arriba, baja, bueno, no sube para arriba, subes y bajas en vez de norte-sur, en vez de, sí, o sea, que subes y bajas, ese también se comentaba como algo muy de Saltillo, ¿no? El subes hacia el centro o subes hacia el sur y bajas hacia el norte. La idea no en los textos, si mal no recuerdo, pero sí en las pláticas, de la idea de los dos Saltillos, el Saltillo del sur y el Saltillo del norte. También por ahí se comentaba. Y de la religiosidad, no recuerdo tanto, o sea, sí estaba ahí, pero me parece que estaba todavía más penetrante la idea no de la religión, sino de este conservadurismo como general, que puede partir o no de la religión, pero sí de que no terminaba como de aceptar muchas cosas, o que luego la gente se ajustaba o se reprimía mucho en muchos sentidos. Comentaban por ahí también de los conciertos, o cualquier evento que luego no había como tanto ambiente, y sí en otros lugares. En alguna de las pláticas decían, como es que yo cuando me voy de fiesta a Monterrey me la paso mucho mejor porque sé que no me están como observando, no me siento como observado o así. Y eso me llamó la atención en las pláticas. Y en los textos, no sé si ustedes recuerdan algo más, porque no me he metido como a full ahorita. Lo que saqué, como les digo, lo ponía como resultados preliminares, porque es como de las primeras impresiones que tomé de los textos finales y de recordar algunas pláticas, pero hasta ahí sí. ¿No te acuerdas como de alguna más? Ah, ese me encantó, sí. Les decía que aparentemente el segundo grupo era como menos hater de Saltillo, era como más de qué padre Saltillo y no sé qué. Y hubo una frase que creo que así podré titular el artículo que salga de aquí: Saltillo está muy lindo, hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo ir a Arteaga, ¿no? O sea, y entonces incluso quienes hablan bien de la ciudad no se refieren a cosas de la ciudad. Era como ir a Arteaga al mercadito, ir a Arteaga a la sierra, Monterreal, o salir de fin de semana a Monterrey, o que al final Saltillo tiene que ver como con su ubicación y lo cercano que tiene que más que con la ciudad, cuando no entra, en este caso no hay autoetnografía, no están mis impresiones pues en estos testimonios, pero a mí particularmente me parece que Saltillo sí tiene muchas cosas y que no sé si no logran permear como en toda la comunidad o qué pasa, pero sí, como que no nos enteramos mucho de los eventos que hay. Y me ha tocado infinidad de veces con gente de fuera que va a la primera obra de teatro o va al primer festival de Saltillo o del Julio Torri cuando existía, y dice, y se maravilla, y no sabía que esto había aquí. No, sí, y una vez que entra al mundo, por lo menos de la cartelera cultural, que hay otras carteleras, si se puede decir así,
se da cuenta que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y que suceden en el centro, que suceden en el sur y suceden en el norte, sobre todo en el centro, pero suceden en la ciudad. Pero luego sí da tristeza ver que el Festival del Estado Julio Torri se termina con la pandemia y uno dice, bueno, cuando lleguen los recursos otra vez, renacerá este festival, y a la fecha no ha renacido. Y ya olvídate que la comunidad cultural, lo hemos comentado Toño, Óscar y otros compañeros del teatro, o sea, es triste que la comunidad cultural no lo exija, pero es todavía más triste que la comunidad saltillense ni siquiera se dé cuenta que había un festival y que dejó de existir, ¿no? Y ya quiero ver yo qué pasa cuando el Cervantino lo cancelen en Guanajuato, o que se asome la posibilidad de cancelar el Cervantino un año, ¿no? Que en la pandemia fue virtual, pero hubo festival, ¿no? Y acá se perdió y ni nos dimos cuenta. Y no sé qué, te pregunto igual, Carlos, no sé si era como una cuestión cultural, alguna vez había escuchado, no necesariamente con la cartelera, sino más bien con la hostilidad de los saltillenses, de que como éramos una ciudad de paso, me parece que ya lo dejamos de ser, pero como éramos una ciudad de paso, pues los de aquí sabían que los que llegaban se iban, y pues como para qué entablar como una relación o recibirlos como de una manera más abierta, sino era como que este pasa y se acabó. Algo así había escuchado en algún lugar, no recuerdo bien dónde, pero tengo como esa idea por ahí vaga. No sé si tengas como alguna... Pues es una pista, yo creo que para iniciar otro proyecto de investigación. Realmente la feria fue el siglo XVIII y terminó en 1883 con la llegada del ferrocarril. Entonces ya durante pues, cerca de 4 generaciones, pues ya la feria y ese lugar de paso, y sobre todo a partir de los años 70 con la vocación industrial, ya no solamente es de paso, sino es de migración, Saltillo. Entonces sí hay muchas vertientes quizá que pudiéramos explotar, entre ellas la cuestión cultural que te comentaba, porque me parece que la puntilla pues fue o está haciendo ahora con la librería Monsiváis, ¿no? Ajá. Que ahí alguna voz se levanta y todo, y están en los periódicos ahorita sondeando un poco que si Saltillo es o era la Atenas de México. Y yo lo que he dicho justamente ayer en una entrevista decía, bueno, nunca fue la Atenas de México, porque Tomás Berlanga, que fue un abogado que una vez hizo un libro sobre historia de Saltillo, y dijo, como existe el Ateneo y la Normal, Saltillo está destinada a ser la Atenas de México, por 2 instituciones, y la gente luego se apropió de él. Entonces creo que si hay una construcción imaginaria de los saltillenses como gente culta, me parece que hay una élite, o sea, y no me refiero a económica, una élite intelectual que realmente se interesa por la cultura, pero la mayoría cada vez menos, ¿no? Lo vemos con el cierre de librerías y bibliotecas. Sí, totalmente, se me olvidaba lo de la Atenas. No salió el tema de la Atenas, no que yo recuerde, en los textos definitivamente no. Y en los diálogos no recuerdo que lo hayan comentado. Óscar fue también parte de este proyecto en los primeros días y tampoco, ¿verdad? En el diálogo no se comentaba. Y segundo, creo que uno de los grandes problemas en cuanto a temas como de agenda cultural y demás, igual ya me estoy yendo por otro lado, pero es que las élites económicas de la ciudad no tienen ningún interés en esto, y nos ha tocado una serie de gobiernos municipales, gobiernos estatales completamente ajenos al tema cultural, y por eso también, quizá por eso no permea. Y así como los vinos y los dinos, que me parece una campaña como interesante y digna de comentar pues en una clase de publicidad o de comunicación, incluso de comunicación política y demás, creo, en mi percepción, no termina de permear no se termina de adoptar como parte de la identidad saltillense. Puede ir en camino, y creo que el tema de la Atenas de México también es como esas cosas que se quieren imponer y el saltillense no termina por adoptarlas. Lastimosamente, y me duele mucho decirlo, pero me parece así como los festivales culturales. O sea, el Julio Torri venía del gobierno, pero el saltillense nunca se lo apropió, y nunca se lo apropió, o el coahuilense. Y es evidente que nunca se lo apropió porque murió, igual que murió el Rock Coahuila, igual que murió el Festival de la Palabra en la Laguna, igual que han muerto muchos festivales que mucha gente ni se enteraba que existían, ¿no? A pesar de haber ido incluso eventos, o sea, gente que te decía, sí fui a ver a Pablo Milanés o a Luis Eduardo Aute alguna vez, o una vez que vino no sé cuál, pero no ubicaban ese evento que fueron con el marco de un festival. Entonces, pero bueno. Muchas gracias. No, a ti. No, bueno. Sí, adelante. No. Y luego con... No, pues... Sí. Ahorita volvemos.
Yo tengo tiempo, si ustedes están a gusto, yo... Me gustaría dividir mi participación en dos partes. La primera, la reflexión académica, y luego la segunda, pues ya ahora sí sacaré todas mis anécdotas en términos de mi propia migración a Saltillo. En términos de lo académico, creo que estás encontrando una vinculación muy interesante entre esa percepción de pertenencia y el espacio con el grupo, por supuesto, claro. Ahora, no sé si haya salido algo más de lo que ya mencionó Carlos, que es el aspecto religioso, porque yo coincido en eso. Es decir, desde mi propia vivencia en casa fue una variable importante en el rechazo. Entonces, es un asunto interesante ahí. Y el otro es la clase social. Es decir, y ahora lo ligo con mi anécdota, mis propias vivencias. Efectivamente, Brenda, llegamos nosotros, quienes estamos trabajando acá, a una comunidad académica que creo que nos abrió los brazos y nos recibió sin ningún problema. Al contrario, fue sumamente generoso en términos de la participación y de la inclusión, salvo una que otra excepción, pero bueno. Cuéntala. Como siempre ocurre. Ahí la dejamos mejor. Pero es una experiencia fundamentalmente grata y fundamentalmente inclusiva. En la universidad y en la facultad, y especialmente en la facultad, grato en la facultad, sí, que es distinto con la universidad. Pero no fue el caso, y ya lo he comentado otras veces con otras personas, de mi esposa y de mi hijo. Mi hijo jamás fue aceptado en la educación básica, nunca fue aceptado, porque había, creo, y ahora lo estoy reflexionando, esa doble condición de religiosidad y de clase. Si no vamos a misa y no éramos creyentes ni practicantes ni nada, pues sí, claro que ahí había un asunto importante de distinción. Y el otro era, insisto, también el de la clase. Pues porque académico, pues, o sea, tú no estás en las clases altas, o sea, no estás ahí. No en las escuelas en las que estuvo mi hijo, donde sí había los hijos de los López y los hijos de no sé qué, y olvídate. Casualmente eran los más amables, a propósito, no los de medio pelo. Bueno, el punto está entonces en estas variables que se están manifestando y que tú estás encontrando y que a mí me están haciendo todo el sentido del mundo. Bueno, en función de la participación, de la pertenencia a estos grupos, mi hijo realmente empezó a encontrar algunos referentes de pertenencia hasta que estuvo en el Ateneo. Hasta entonces fue que encontró algunas personas con las que se estaba empezando a identificar. La virtualidad del espacio, qué lástima que ya se fue Antonio, pero la virtualidad del espacio fue entonces para mi hijo el único refugio que tuvo para encontrar esos referentes y estas comunidades a las cuales pertenecer. Si no ha habido internet, yo no sé qué hace, ¿eh? Durante todo ese tiempo, durante todos esos periodos en los que fue absoluta y totalmente rechazado. A lo cual se suma posiblemente también la otra variable que es la de género. Mi hijo es trans. Entonces, es muy probable que algo haya ahí también intervenido en esto del rechazo. La que nunca, jamás y hasta la fecha ha encontrado una comunidad, salvo con Betty un poquito y con Tere un poquito y con Aida, es mi esposa. Ella sí, nunca lo tuvo, nunca lo ha tenido. Y el rechazo ha sido tremendo. Y ahí sumamos desde su experiencia, o nuevamente la variable del género, pero desde la exacerbación del rechazo al otro, es decir, desde el machismo. No sé si haya salido algo del machismo allá en la dinámica, pero la experiencia de Sonia, de mi esposa, es de una ciudad terrible y brutalmente machista que la segregó y que nunca la aceptó, incluso hasta el momento. Luego, me llamó mucho la atención lo que dijo Carlos sobre esta persona que venía era una tía tuya, me parecía, de Ciudad de México, que se sentía sofocada por las montañas. Pues yo no sé en qué parte de la Ciudad de México vivió, porque Ciudad de México es un valle igual que Saltillo. Y de hecho algo que me gustó mucho de llegar a Saltillo fue, hay otro valle, hay montañas también. Porque también crecí en medio de las montañas en Sonora, yo crecí en Guaymas. Entonces las distintas elevaciones y lo geográfico
para mí es un referente muy importante que me da, y lo comentaba yo en alguna publicación, me da seguridad, me siento cobijado, me siento arropado, me siento protegido por las montañas, que es algo que, por eso, en fin, vamos, quizás el último punto acá sería, pues, ¿cómo me siento yo? Porque ahorita que dijiste, es que yo me ofendo cuando alguien habla mal de Saltillo, pues ya me pasa. Sí, también ya me pasa. Yo también ya me empiezo a ofender cuando alguien habla mal de Saltillo. Y hay un aspecto cultural que no se ha mencionado, al menos creo no con suficiente frecuencia, de lo cual me siento profundamente orgulloso. El Museo del Desierto y el Museo de las Aves. O sea, habiendo visto otros museos en otras ciudades, o sea, en buena onda, son de clase mundial. Y me siento profundamente orgulloso de estar en una ciudad que permite expresiones culturales de ese altísimo nivel. No sé, bueno, ahí la dejo. No, sí, empiezo por el final. Me parece que el Museo de las Aves y el Museo del Desierto, sí, bueno, ahorita lo... Ajá. El Museo de las Aves y el Museo del Desierto es como muy, muy común. No recuerdo que haya salido aquí en el grupo. Ahorita cualquier cosa me corrige Oscar también. Pero que haya... Salió algo del desierto, sí, o sea, como de llega alguien al Museo del Desierto, no, que es algo que podemos presumir o que solemos presumir. El de las clases, no recuerdo si como tal, pero sí tengo muy claro la idea de en Saltillo todos se conocen, y luego es como no todos se conocen. Los del grupo de los colegios particulares, sí. Los de los grupos de las colonias tal, sí. O sea, hay como un mosaico, hay como muchos Saltillos en donde sí todos se conocen. Y particularmente, hablando de clases, en el grupo de colegios privados se conocen, ahorita no sé, pero por lo menos en mi infancia sí me tocó, y lo que sí salió en la obra y en los testimonios es ¿y tú de quién eres? ¿No? Y ese tú de quién eres, por lo menos en mi interpretación, sí tiene que ver con, o sea, sí hay como una cuestión de clase ahí atravesada, o sea, ¿cómo te trato? ¿De qué familia eres? ¿Quién es tú? Puede que no, puede que sea una interpretación como mal hecha o así. Sí, como para ubicarte dentro de la comunidad, que suele ser parte de municipios no muy grandes. No veo a alguien en la Ciudad de México diciendo tú de quién eres, ¿no? O sea, entonces, pero no sé, quizá pueda haber, entre otras cosas, el tema de la clase esté por ahí atravesado. No sé si recuerdas algo de clasismo o así que se haya comentado. Tengo la sensación de que alguien lo mencionó, pero... No fue algo en lo que profundizamos ni nada, ¿no? Y tampoco en los textos, ¿verdad? No era como en Sonora. El clasismo, pues. Ah. Es decir, no importaban las clases sociales, de veras, en buena onda no importaban. A diferencia de aquí, que vaya que importa. Mira. Sí, para que se escuche. Ajá. Si quieres comentarlo, lo de Torreón. Sí, digo, ahí, rápido, sí, ajá. es que sí, también así era en Torreón, digo, ya hace mucho que no vivo allá, no me acuerdo bien, pero, ¿cómo se llama? Traía, lo que quería comentar, viene a colación, porque decía, Carlos, que luego como que se constituye como una élite intelectual, ¿verdad? Así, ¿no? Sí. Cultural, intelectual, y a lo mejor de ahí va que no hay muchos referentes culturales para la mayoría de la población, ¿no? Porque como que esos aspectos que son identitarios de Saltillo tienen que ver con alta cultura y no tanto qué es lo popular que define a Saltillo. O sea, por ejemplo, en relación... ¿Mande? Los matlachines, pero tampoco. Pero o sea, es que me parece que no hay algo que... Porque también los matlachines, aunque es folclórico, no es tan... No es algo tan popular porque sigue viéndose como, sí, es una expresión de la cultura de grupos indígenas, etcétera. ¿Sí me explico? Pero me refiero sobre todo, por ejemplo, haciendo una relación a Torreón, así
no sé, la cumbia, ¿no? O sea, todo mundo y todas las clases, ahí coincido con Gabo, también ahí en Torreón no hay tanto clasismo. Sí lo hay en algunos sectores y todo, pero no es tan evidente porque Tropicalísimo Apache en todo el mundo y todo el mundo sabe bailar cumbias, ¿verdad? O sea, todos deben de saberlo bailar y eso es algo a lo mejor más identitario de ahí. O si la reliquia, las cosas que comes, como que algo muy de cultura cotidiana, de lo popular cotidiano, hace que te sientas de ahí, ¿no? O sea, si tú le preguntas a alguien de Torreón, pues a lo mejor no te va a decir, ay, no, la Casa del Cerro. Pues no te va a decir que lo de Torreón es la Casa del Cerro, o el Museo Regional, o aunque haya algunos aspectos, sino que te va a decir más cosas de, pues lo de Torreón, pues el Santos, ¿verdad? Claro. O sea, claro que es el Santos y claro que es la cumbia y que los chicos de barrio, las gorditas, o sea, como que cosas más de la vida cotidiana que son referentes para nosotros como personas y parte te ayudan a entender cómo es la dinámica de la ciudad, ¿no? O sea, más que pensar en un evento o en una actividad cultural de élite. Yeah. Sí, y también retomando, o sea, sí, me parece que eso es lo que no termino de identificar y que no es como una cosa universalmente compartida dentro de los saltillenses. O sea, no creo que haya alguien de La Laguna que diga, no, Tropicalísimo Apache no. ¿Sabes? O sea, sí, es parte. Me puede gustar o no, puedo estar de acuerdo o no, pero sí es algo que nos identifica, ¿no? El Santos, lo mismo, el pan francés, Algo que a mí sí me gusta mucho de aquí de Saltillo, bueno, que me llama mucho la atención, es el Salón Fandango, y en el momento en el que dije así como que todas las señoras del colegio, así como que, y yo, ¿pero qué? Pues es que está padre, ¿no? O sea, estaría padre como que ir y conocer, no se te ocurra ir, que bla, 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 pero ¿por qué no? O sea, si es es algo que sucede, muchas personas van y es algo que está, o sea, que está padre y que le hace la vida a la gente, ¿por qué no es parte de la vida de Saltillo? O sea, porque es como que algo que se habla nada más como que, ay, qué divertido que sea taller y en la noche salón de baile, ¿no? O sea, no es nada más anecdótico, sino que realmente es un espacio en donde se está construyendo cultura. Sí, y ¿sabes qué también pasa en los espacios culturales? Cuando se hace el Icocult, esto me lo platicó una vez Mabel Garza, cuando hacen el Icocult entre uno de los problemas que tenían Mabel Garza, Magolo, el Chino Guerra, entonces era que la gente fuera al teatro porque la gente pensaba que ir al teatro era para otros, o sea, para clases altas, y no tengo un vestido adecuado para ir al teatro, y no tengo un traje adecuado para ir al teatro. Entonces, estas cosas hay espacios según tu clase social en Saltillo, creo que es como muy marcado. De la religión, volviendo al punto de la religión, no recuerdo tampoco que estuviera como muy presente. Óscar, ¿no? ¿Tú recuerdas del tema religioso que estuviera por ahí? No, tampoco central. Y algo que ahorita me vino a la mente, esto de los grupos, de que cuando ya hay alguien, ya aceptamos a alguien para que se meta alguien más, como no, tú eres el intruso. Ahí hay una tesis, me parece, que es digno de estudiar el nacimiento de la Orquesta Metropolitana, ¿se llama? La del Instituto Municipal de Cultura. Ya empiezo a ver en los comentarios, verla como la orquesta intrusa, que la orquesta de nosotros es la Filarmónica, y está llegando como esta orquesta, ¿y estos quiénes son? Y me llama mucho la atención esto, es la orquesta del Instituto Municipal de Cultura, me parece, la otra es del Estado, y ya también analistas políticos empiezan a ver si hay como un divorcio entre municipio y Estado, y que se está... Y ya se empieza a hablar como si fueran rivales, en vez de qué padre que llegue otra orquesta, ¿no? Que sería, me parece algo como muy común en cualquier otro espacio, es, qué felicidad, otra orquesta, o otro... La banda del Estado. Ajá. Sí, y que sigue que sigue o de la banda migró a la orquesta. Ajá. Ya. La banda se cambia a orquesta porque son la misma gente. Ya. El director existe antes que la filarmónica. La filarmónica es así como, si eres culto, oyes la filarmónica, y si eres del pueblo, oyes la orquesta. Volvemos al punto como de clase y demás. Pero, Betty. Sí, perdón. No, hombre, no, por favor.
Gracias. Bueno, felicitarte, Chuy, qué interesante, Gracias. sobre todo porque a partir de pues, una pasión, lo sabemos que es el teatro, te permite combinar, y recordaba un poco la charla de ayer del fotógrafo, es decir, que puedes combinar la parte científica, que es lo que tú quieres desarrollar en una, supongo yo, larga trayectoria, y por otra parte, hacer lo que te gusta, que es el teatro. Entonces, en ese sentido, me recordé un poquito lo que comentaba Brenda en relación a esa pertenencia. Creo que es bien interesante ese vínculo. Yo, al igual que Brenda, yo seguramente, he vivido en diferentes ciudades. Ya en los últimos años, por supuesto, soy saltillense, pero ser niña aquí y luego estar en Zacatecas y luego en Fresnillo y luego en Torreón y regrésate, fue una cosa así media rara. Y llegué aquí, o regresé aquí a Saltillo en la adolescencia, a la preparatoria. Qué difícil fue, porque no conocía absolutamente a nadie. Es decir, yo veía los grupos y yo pues nunca me trataron mal, la verdad no, pero no había ese vínculo y mis conexiones estaban en Torreón. Entonces decía yo, pero ¿por qué estoy aquí si yo quiero estar en Torreón? Finalmente, bueno, te vas encontrando vínculos y me acuerdo que esos vínculos se dieron a partir de lo que es la gastronomía en Saltillo, es decir, me empecé a recordar pues a mi abuela. Ya para cuando regresamos aquí, pues ya mi abuela ya no vivía, y entonces mis vínculos afectivos con Saltillo era la comida. Entonces yo me acordaba de una de mis tías, que su forma de sentirnos, porque además los veía yo en las vacaciones y podían pasar meses, pero nuestros vínculos afectivos con ese grupo que era la familia, eran el pan de acero, ¿sí? El pan de pulque, que en aquel entonces me parece que estaba mucho más rico que ahora. Luego me acuerdo de las conservas, porque eso siempre era parte después de comer, ¿de cuál conserva quiere? De membrillo, de durazno, incluso los higos. Entonces, la pregunta que quería hacerte es si dentro de esta identidad, o de estas identidades que por ahí comentaron y sus vínculos con la ciudad, está eso, justo la gastronomía. Yo acabo de ir a comer hace como unos 15 días al centro, y la verdad es que qué bonito, comimos súper rico, la gente súper amable, no necesariamente tienes que ir a un lugar, a un restaurante que puedes pagar no sé cuánto, que a lo mejor puede estar muy sofisticado, y muy rico seguramente, pero qué bonito es ir a recorrer la ciudad y encontrar que su gastronomía sigue siendo tan rico, ¿no? Los clásicos chiles rellenos, ¿sí? Por ejemplo, las enchiladas no pueden faltar. Entonces, no sé si en este vínculo afectivo se encontró, y si se mencionaron algunos de estos elementos identitarios, que creo que sí lo son, dentro de tus narrativas. Sí, hubo algo bien interesante. Quienes llegaron a la ciudad, es decir, quienes no llevan aquí viviendo toda la vida o no nacieron aquí, comentaban que la comida era insípida y que la comida no estaba bien, y fue uno de los discursos como que se generaron. Por otra parte, el platillo que comentaron, recuérdenme si salió alguna otra cosa, Oscar, Paulina, la barbacoa en la casa de mi abuelita. Es lo que comentaba una de las participantes. Y a partir de eso, sí, tienes que ir a casa de su abuelita y que no sé qué, es riquísimo, y desayunas la barbacoa, las tortillas de harina recién hechas, tal. Entonces, el tema de desayunar barbacoa los domingos, o sea, fue como algo que comentaban como algo muy rico, y en general la comida en Saltillo, que después de un rato te das cuenta que sabe igual en todos lados y que es como insípida. Y eso me llamó la atención. Muchas de las cosas que comentaban me llamaban la atención como saltillense, yo no era consciente que éramos así, yo no era consciente que no era normal que la sociedad fuera como clasista, o que fuera, ¿sabes? O sea, yo pensaba, pues México es clasista o el mundo es clasista y se acabó. No, hay espacios que son más y otros menos, ¿no? Y quizá este es un poco más que otros. Y de la comida, yo nunca renegué de la comida de Saltillo, pero sí, cuando viajas a otros lugares quizá dices, oh, qué rico está aquí, ¿no? Y no sé. Pero sí, los que venían de fuera renegaban de la comida. Y no sé si comentaron alguna otra cosa como que de qué rico algo. La rachera del mesón principal, que recortabas el cupón en el periodiquito del Vanguardia o no sé qué, y hacías un cupón, no sé si era 2x1 o de arrachera en tanto y tal. La barbacoa, y no es el pan de pulque, lo mencionaron también.
Ah, sí. Sí, comentaron de la tabola, que yo le decía tábola y luego me di cuenta que no tiene acento, entonces pues sí debe ser tabola. La pizza de ahí, comentaban así como que wow, y los restaurancitos nuevos del centro, que el Flor y Canela, bueno, ese no está nuevo, pero también lo comentaban el Flor y Canela. Entonces, volviendo, sí, como redescubrir el centro de Saltillo, que durante mucho tiempo fue, por lo menos en el círculo del norte de la ciudad, en mi experiencia personal, era ir al centro, ¿a qué? Y ahorita creo que sí hay como un redescubrimiento en el centro hay esto, y los 20 años del Cerdo de Babel, y el nuevo restaurante. No, fíjate que no. Pero por lo menos en las pláticas como cotidianas yo he visto que es uno de los lugares que también suelen recomendar. Entonces, sí hay como varios lugares que se están haciendo en el centro que están, como supongo, empujando por cambiar esta percepción, ¿no? No sé si recuerdas alguna otra cosa que comentaran. Del cabrito algo mencionaron, pero creo que en la discusión era si era de Monterrey o de Saltillo. Ah, ya, sí, el cabrito era de Monterrey, de Saltillo, sí. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, sí, de cuestión gastronómica como que fue, o sea, sucedió como en ese nivel nada más. Ajá, sí, adelante. Yo hice Antonio. una pregunta. Bueno, varias cosillas. Se me hace padrísimo la metodología, sobre todo porque es la metodología más contraria a lo que hago yo, que se me podría ocurrir. Es algo que yo no sabría ni por dónde empezar, porque pues no soy teatrero, no es yo, puros tablas y cosas así. Entonces, pero eso precisamente es lo que le hace interesante, porque, por ejemplo, bueno, mucho de lo que hemos platicado aquí, ya lo que ya había pensado yo en algún momento, es que tanto de esta percepción que tenemos la gente de fuera, de la hostilidad o la dificultad de socialización, tiene que ver con una debilidad de la esfera pública o del espacio público a ese nivel de socialización. O sea, dentro del grupo, claro que están los vínculos afectivos y los vínculos sociales fuertes, pero a la hora que entre grupos y a la hora de salir del grupo y en el foro, digamos, ¿no? En la socialización a nivel de esfera pública, ahí es donde hay una cierta, no sé si debilidad, resquebrajamiento, algo como que ahí no está tan fuerte como se nota en otras partes donde hemos vivido. Nosotros que hemos vivido en 3, 4 ciudades, sí hay así como que a ese nivel de hablar con la gente con la que no vas a volver a ver en la vida. Ajá. Ahí es donde es un poco complicado, ¿no? O sea, ¿Y por qué voy a hablar contigo si ni te conozco? Y no te voy a volver a ver. Justo, no, exacto. o sea, ¿para qué te saludo? ¿Para qué platico contigo? ¿no? Sí, es lo que Ya digo. que te conozco y que eres mi compañero de trabajo, sí, Antonio, Fernando, te invito a mi casa y esto y padre. Ajá. Pero si estamos ahí esperando el transporte público, ¿para qué te saludo? ¿No? Por ahí algo así. Probablemente vaya por ahí. Y mucho de esto de la ausencia de identidad, así de que dices que el zarape nunca se ha cuajado, que estas cosas no han cuajado, porque esas cosas cuajan a nivel de la esfera pública, o sea, del espacio público. Y sí es cierto, porque yo a mis estudiantes les pregunto, ¿y la comida de aquí cuál es? A ver, díganme. Y me dice, no, pues yo creo que nada. Digo, ¿cómo yo creo que nada? Y los tacos rojos y el pan de pulque y el cortadillo y todo. Ah, pues sí, pero pues así como que sí, batallan mucho para encontrar la identidad como que de la ciudad, para encontrar su identidad en la ciudad. Y ahí es precisamente donde digo que esta metodología es tan valiosa, porque les das espacio a cosas que ellos traen adentro, pero que no tienen dónde socializarlas, porque no hay dónde socializarlas por lo mismo, porque es el mismo, ¿con quién platico de esto? O sea, voy a encontrar a alguien más que no es de aquí y le dice, oye, qué curioso está esto, ¿no? Sí. Pero también, por lo mismo, no vas a llegar con un saltillense y le vas a decir, oye, qué rara es tu ciudad, ¿no? Porque, pues no, o sea, no es plan. Pero en esos espacios donde hay un espacio seguro, donde la gente puede explorar su propia experiencia, encontrar patrones en las experiencias de los demás y convertirlo en algo que ya es parte del espacio público porque ya se está presentando, está bien padrísimo porque lo llevas a ese nivel. Ajá. Y es donde es algo valioso y algo que yo no puedo hacer porque mi trabajo de investigación personalmente es pura esfera pública. Por eso lo noto, porque eso donde lo estudio no puedo.
pero ahí sí se puede estudiar y además se puede visibilizar, que es lo más padre. Sí, ¿sabes qué pasa, Antonio? No sé, este es un supuesto mío, igual y no sucede así, pero es una idea que tengo. Me parece que uno de los problemas que tiene Saltillo es que la ciudad es muy difícil caminarla. No tiene, salvo el centro histórico, es muy hostil para ser caminada y para ser habitada en lo público en cuanto a transporte público, en cuanto a… Casi todo es encerrado. Vivimos o compartimos, hablamos, interactuamos públicamente, si se puede decir así, no sé, en el interior de nuestras casas o en el interior de un restaurante, en el interior de un boliche, en el interior de un cine, o sea, no tenemos muchas terrazas, no tenemos muchos espacios abiertos en donde, o históricamente sobre todo, quizá ahora empiezan algunas cosas, pero no hay espacios públicos abiertos en donde la gente conviva. Ustedes han vivido también en otras ciudades, incluso europeas, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención en Madrid es la gente va a su casa a dormir. O sea, la gente vive la ciudad, ¿no? Estás en la terraza del bar, estás en la terraza del té o del café, estás en la terraza del restaurante, estás en los eventos públicos, caminas la ciudad. Hay gente que tiene carro, por supuesto, o sea, pero la inmensa mayoría se mueve en transporte público y ya no tiene que ver con una cuestión de clases tampoco, que aquí creo que también está orientada ahí. O sea, quienes se mueven en transporte público es quienes no podrían comprar un carro casi en todos los casos, o quienes no pueden comprar un carro. Puedes comprar un carro, te mueves en carro. Es muy difícil que un saltillense diga, tengo mi carro, pero hoy me fui en autobús porque lo que sea. Está padre el día. Sí. Ajá, sí. O sea, o me fui caminando. O sea, tienes el súper, el Oxxo, lo que sea, 3 cuadras y te vas en carro, ¿no? O sea, no caminamos la ciudad y creo que eso tiene que ver con esta incapacidad, compartiendo lo que comentas, de construir la identidad, porque la identidad se construye en el espacio público y si no habitamos el espacio público, pues ¿qué construimos, no? ¿Qué tanto tendrá que ver tal vez con el clima de la ciudad históricamente? Que era una ciudad donde el invierno era muy frío y no era tan fácil estar en la plaza. Te digo porque mi abuelo creció aquí. Sí, cierto. Mi abuelo creció aquí y lo único que platicaba de Saltillo, sí, le platicaba muchas cosas. Es que el Roberts y así. Pero lo que a mí se me quedó de chiquito era que mi abuelo, su mamá, en Saltillo hacía tanto frío que un día abrió la ventana y le dio pulmonía y se murió. Entonces esa era mi idea de Saltillo de chiquito. O sea, en Saltillo no puedes salir de tu casa porque hace mucho frío y viniendo de Torreón, pues era más… Entonces, habrá que preguntarle a Carlos, ¿no? O sea, como históricamente cómo ha sido el… Ajá, pero sí, quizá. Yo lo que veo en cuanto a transitar la ciudad, caminarla, no sé si tiene que ver o no. Me parece que la infraestructura no está para caminarla del todo, pero con que esté justo de subida. Pero quién sabe, porque estoy pensando, o sea, Guanajuato sí está de subida y creo que sí se habita la calle, mucho. Bueno, por lo menos cuando fuimos era el Cervantino, entonces sí estaba muy habitada, pero supongo que en el resto del año también se habita bastante la ciudad. Sí, Zacatecas mismo. Sí, no, entonces, no sé, algo hay que la ciudad no sé, o ya haciendo como puras suposiciones, no sé si tenga que ver también con esta cuestión como de clase, ¿no? Sí, de la industria, pero o sea, lo que había pensado es como de la clase de ¿por qué voy a ir a la plaza si en mi quinta o en mi lo que sea puedo convivir, ¿no? O sea, y que salir, o sea, no sé, estoy como suponiendo cosas, pero habrá que… Hay otras investigaciones. Sí, también hay un componente geográfico, siento, en esto de norte y sur, porque yo cuando llegué aquí, mis 2 tías que son de aquí decían, ¿y dónde vives? Pues acá. No, es que yo no voy para allá. Es que yo por los puentes no ando, porque eso está muy peligroso y no. Y igual con gente que son nuestros vecinos de aquí, es que ya fuiste a comer a tal lugar, pero eso está allá abajo, nosotros no vamos para allá, o sea, está muy caro, la gente te ve raro. Entonces sí hay un componente geográfico en la clase social, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, es algo… La clase social vista en la geografía de la ciudad. Sí, totalmente. No, y te das cuenta también en la infraestructura de la ciudad, que supongo que ocurre en todas, ¿no? O sea, el tamaño de las calles, la calidad de las banquetas, aunque no se transiten, en el norte
es sumamente más agradable o considerablemente más agradable en comparación con el sur, ¿no? O sea, quienes vivimos por aquí cerca de la facultad, no sé, ves, se cae, ya nos desviamos un montón, pero un camión tira tierra y la tierra que está ahí en la calle subiendo a la colonia lleva 2 meses ahí tirada y nadie la recoge, ¿no? Sí. Impensable que eso pase en alguna de las colonias que está hacia el norte de la ciudad, ¿no? O sea, sí hay este reclamo, me parece que es muy genuino de los saltillenses hacia los gobiernos de no dividir la ciudad en dos, o sea, no pensar que está el Saltillo de primera y el Saltillo de segunda, ¿no? Y creo que esto sí es como una de las... Este Saltillo dividido creo que no ayuda del todo a construir una identidad del Saltillo, ¿no? Bueno, pero sí, sobre todo lo del espacio público. Ajá. La ciudad que es muy interesante, que es muy conservadora y que no hay cosas. Y no sé, para investigación, ¿cómo sucede el amor en este cine porno que hay en el centro de la ciudad? Y pasa un espacio y el siguiente es una iglesia. Entonces, es el cielo y el infierno juntos, y donde todo el mundo sabe que hay un cine porno, pero nadie habla de él. Y no he tenido el valor de entrar, porque creo que está muy pegajoso todo adentro. Pero no es muy interesante lo que puede suceder ahí en él. Y que es un cine que fue de abolengo, y es de los pocos cines que puede existir todavía, grandes, de pantalla grande. Es el Olimpia, ¿no? El Olimpia, sí. Ajá. Y es un cine porno. Como cine... Ajá. O sea, prácticamente toda su historia ha sido como, mira. O sea, si hay un Saltillo porno. Ajá. Sí, evidentemente hay como muchas cosas que no, bueno, ya daría como para muchas otras investigaciones. ¿Qué cosas ocurren que no se dicen? ¿Qué cosas ocurren que sí se dicen? ¿Y qué cosas no ocurren que se dicen que ocurren, ¿no? O sea, sí, que es parte del formar estos relatos de la ciudad, ¿no? Y otra cosita, Plaza Centro me queda 5 minutos de mi casa. Cuando se inaugura Plaza Centro, yo tardo como 3 años en decir, voy a ir a visitarla. No, o sea, no me interesa, y está ahí. Nunca fui. Y sigo... Parque Centro, ¿no? Sí, Parque Centro. Voy solo porque alguien me dice, nos vemos ahí. Pero han sido 2, 3 veces desde que existe ese espacio que yo voy y visito. O sea, no es un lugar que me llame. Me llama el centro y voy al centro y voy al centro y voy al centro. Pero que me queda 5 minutos, nunca voy. He dicho. Bueno. Betty. Ajá. Me acuerdo ahorita que mencionaron Flor y Canela. Vinieron una familia Estados Unidos y llamada así 1 hora antes. Familia, viene la prima. Yo la verdad no había ido. Qué bonito está, pero que es aprovechado también al mismo tiempo. Porque es toda la cuadra que se cerró obviamente con el Paseo Capital. Paseo Capital, sí. Pero el único lugar que está abierto es Flor y Canela. O sea, bueno, al menos ese día que yo fui, que era un jueves, me parece. Y digo, está muy padre para poder caminar. Sí, y acabo de ir a San Cristóbal de las Casas, qué bonito. O sea, me caminé todo lo que pude en la ciudad, porque se puede caminar. La seguridad andábamos a las 10 de la noche, porque bueno, fuimos a conocer de día todo lo que se pudo, y luego todo lo que se pudo de... sí, el mercado de las artesanías en San Cristóbal, hermoso. Y a pesar de, obviamente, ni conocer el lugar, ni la primera vez que iba, la gente es tan agradable, tan hospitalaria, tan generosa, y no tuvimos ningún problema. Es decir, todo el mundo nos ayudó y nos orientó, porque de repente el segundo día nos perdimos y no dábamos con el hotel. O sea, porque no podías transitar pues es como un lugar con las calles muy chiquititas, pero aunque estén chiquititas y demás, está maravillosamente para realmente vivir.
Y algo que me pareció también súper interesante es que de manera diaria tienen la marimba. O sea, la gente baila en la plaza. Ya había de todo, ¿sí? De todo tipo de personas. Y obviamente también encuentras muchos de los grupos étnicos, ¿no? Que están con la venta en una de las plazas. Pero realmente hay una convivencia muy bonita. Creo que la gente se retira alrededor de las 12 de la noche. Entonces, realmente ahí yo conocí en 3 días la ciudad y la recorrimos de como se pudo, más todos los paseos que te permiten dentro de la misma vida turística del lugar, pero está padrísimo. Y entonces digo, ¿por qué mi ciudad pues tiene la infraestructura? ¿Por qué no tenemos estas posibilidades de recorrer, de comer, de ir a un lugar, de platicar, de conversar al aire libre? Sobre todo eso fue lo que me encantó. Prácticamente todo está al aire libre, sí. Nada está encerrado. Sí, que es lo que comentábamos ahorita, ¿no? O sea, Paseo Capital nace, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero me parece que nace mal, y esto lo digo como el profe aquí de la universidad, no como el que los presenta en los comerciales, pero nace mal porque el proyecto que vendieron fue muy distinto al que entregaron. O el que prometieron, mejor dicho, el proyecto que prometieron fue muy distinto al que entregaron. Era hostil en el sentido de las banquetas, del adoquín, perdón, era hostil en el sentido de las jardineras, el material de las jardineras, no te puedes sentar ahí en calores, el metal está caliente, en frío está helando, o sea, no hay manera como de que sea algo agradable para habitarlo. Han estado haciendo modificaciones, el discurso de gobierno es que siempre esas modificaciones, o sea, que no lo habían terminado y que por eso, y otros pensarán, no, están más bien metiendo cosas para que no reciban tanta crítica o lo que sea, no importa, la ventaja es que se sigue construyendo sobre el Paseo Capital y ojalá que se adopte, digo, por el bien de todos los saltillenses, que tengamos un espacio nuestro, ¿no? Que lo adoptemos, que estemos ahí, que haya que hacer. Vi una terraza el último día que fuimos después de la... de hecho, creo que la terraza del casino, el restaurante del casino lo sacaron, entonces puede estar dentro o fuera, y cada vez lo veo con más vida. El gobierno municipal, sé que a través del Instituto Municipal de Cultura ha hecho esfuerzos porque no se concentren los eventos en espacios cerrados. Están haciendo varios eventos en el Paseo Capital precisamente, y ojalá... Sí, para que vaya caminando por ahí, se tope con el concierto y lo vea, y no nada más el que suele ir al teatro, ¿no? Entonces, ojalá que no sea una cosa como de una administración y que la administración que venga no sea como suele ocurrir, esto tiene la firma del otro, entonces lo olvidamos y creamos otra cosa, sino que se vaya adoptando. Pero eso tiene que ver con que los saltillenses lo hagamos nuestro y lo reclamemos como nuestro, ¿no? Entonces, bueno. Sí, adelante, por favor, Ricardo. Oye, Chuy, también me llamó la atención ahorita que decía eso del cine porno. A mí me llama la atención, pero la plaza que está acá arriba, que creo que es Manuel Acuña. Ajá, sí, la de los huevones, mejor sí, conocida. O sea, esa tiene más como 3 sentidos, ¿verdad? Plaza de los huevones, ajá. Plaza de las marionetas, porque siempre hay personas ahí con marionetas, pues plaza de descanso, pues para la gente que anda por ahí, pero también es la plaza de la sexualidad de la tercera edad. Ajá. Digo, porque ahí no te puedes sentar tú ahí en una banca cuando llegan las señoritas, sea de día, sea de noche, y luego vamos. Hay varios moteles por ahí cercanos, ¿no? Y suele ser un lugar en donde trabajadoras sexuales están como presentes, y ese ha sido también un fenómeno. No recuerdo, alguien del doctorado, no recuerdo si era Carel o quién, tenía la intención o investigaron en la carrera, algo comentaron de mi generación del doctorado, que habían hecho alguna investigación o algo así, que tuvieron que parar porque evidentemente las fuerzas que están detrás de esos movimientos, comercios, no sé, pues se sentían observadas y empezaron a amenazar, y fue como, ok, ya, no avanzamos más. Pero sí. No, y tiene un chorro de tiempo, pero no te puedes, por decir, tú como hombre, o ya sea una mujer también, que se siente, porque ya se acerca una persona de la tercera edad y empiezan ahí a hostigar a la mujer, o las mujeres que ven el sexo llegan sobre ti a abordarte, o sea, sí, así es ahí. Entonces es mejor no sentarse allí. Por lo que entiendo, Ricardo, o sea, también no necesariamente las personas trabajadoras sexuales, sino también personas que llegan a acosar
O sea, es como muy común, no sé, si alguien va y se siente, que llegue una persona a acosar. Sí, se puede sentar tu pareja, se puede sentar la esposa de alguien de nosotros y los viejitos piensan que ya están dando servicio a las personas. Ya entiendo, ok. No se sienten ahí. No se sienten ahí, dice Ricardo. Sí. No eres target. ¿Alguien más iba a comentar algo? Si no, para... cerramos. Si cierras tú, bueno, pues agradecerles mucho. Espérenme, yo iba a cerrar con algo. Media hora nomás. No es cierto. No, invitarles, no se alcanza a ver mucho, pero invitarles al Cineclub, que va a ser un espacio también de investigación. De hecho, me faltó presentarlo así en las siguientes publicaciones lo haré. Vamos a hacer un Cineclub y el Cineclub lo vamos a tomar como el pretexto para reunirnos personas de distintas edades a dialogar sobre lo que veamos en la película. Entonces, la intención es hacer un cineclub en donde después se convierta una especie de grupo de discusión en donde platiquemos de las cosas que sucedieron en esa película. Obviamente, quienes se quieran quedar, quienes solo quieran ver la película y no quieran participar en la investigación, se pueden ir después de ver la película. Pero invitarles para que traigan, para que vengan ustedes, por supuesto, pero también, si es posible, traer a alguien de diferente edad. Me traigo a mi mamá, me traigo a mi papá, me traigo a mi hija, me traigo a mi hijo, me traigo a mi hermano, a quien sea, o sea, y entonces tener, o vamos a la Plaza Manuel Acuña y invitamos gente. Y la intención es ver películas. Vamos a ver una película de los 50s, Tizoc, vamos a ver una película de los 70s, Retrato de una mujer casada, de los 90s, Sexo, Pudor y Lágrimas, y actual, Enfermo Amor, de 2022, me parece. Y la intención es platicar cómo se ha representado el amor romántico en el cine mexicano en estas 4 épocas, ¿no? Entonces, bueno, va a suceder en el Salón 9 de aquí de la facultad los jueves, a partir del jueves 12 de septiembre, a las 6:30. Sí, de 6:30, no, de 6 a 8:30. De 6 a 7:30 la presentación, la película, y luego 1 hora de charla. Entonces, bueno, pues agradecerles nuevamente mucho. Esta conferencia, para quienes nos vienen en la transmisión, esta conferencia y estas actividades son parte de las actividades que hacemos dentro del cuerpo académico de Cultura e Identidad, un cuerpo académico de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, muchas gracias e invitarles a las siguientes conferencias. La siguiente es en septiembre. ¿Qué? 20 de septiembre tendremos otra conferencia con otro de los compañeros del cuerpo y para que se den la vuelta también. ¿Es contigo, Antonio? Sí. Bueno, ayúdame a presentarla, Antonio. Ya, de la clase de investigación, ¿verdad? Sí, va, perfecto, pues por acá andaremos. Hay muchas actividades aquí en la facultad siempre y el problema siempre es como cuadrarlas, ¿no? Originalmente esta conferencia iba a ser más temprano, fue el merecidísimo homenaje a la doctora Julieta Carabás, entonces bueno, siempre andamos ahí, hay mucha actividad académica, cultural y demás. Bueno, muchas gracias a los que están en la transmisión y muchas gracias a ustedes. Bonita noche.